desde el punto de vista médico, profesional, científico, ¿considera usted que es viable el uso del dióxido de cloro para combatir el COVID-19? Buenos días, Jimmy, y muchas gracias por esta invitación. Un gusto acompañarlos, Omar, también. Primero, no soy doctora, ni puedo darle mi punto de vista médico. Sí puedo darle mi punto de vista como salubrista, porque el proceso al que tienen que atravesar cualquier sustancia, cualquier medicamento para el uso de la población requiere el que exista evidencia que apoye, que sustente su uso. Todo medicamento que nosotros tenemos en el mercado a nivel global tiene que pasar por un proceso de ensayo clínico. Los ensayos clínicos tienen 4 fases, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con la vacuna que están desarrollando, con una posible vacuna para el COVID. Y eso implica, uno, verificar que sea seguro en animales, primero. Luego, verificar su seguridad en seres humanos, ¿no? Esa es la segunda fase. Luego, verificar su eficacia, si es que tiene una eficacia terapéutica, si es que sirve para curar lo que debería curar. Y el método científico que se utiliza es un método universalmente aceptado, ¿no? Donde tú tienes un grupo control y un grupo de personas, ¿no? Control, pacientes que no reciben el medicamento, que reciben un placebo, y pacientes que reciben el medicamento, tú los sigues en el tiempo y puedes determinar si es que las personas que recibieron el medicamento tienen un mejor resultado en cuanto a su salud, ¿no? Ahora, el dióxido de cloro no ha tenido ningún tipo de estudio clínico, de ensayo clínico, no ha pasado por este proceso. Y parte de la razón es porque hay un problema con su seguridad. Cuando un medicamento tiene problemas de seguridad en la primera fase, es decir, con animales, no pasa a la segunda fase, no pasa a una segunda fase a probar la seguridad en seres humanos. Cuando hay un problema, en cambio, en la segunda fase de seguridad con seres humanos, no pasa a la tercera fase. No se analiza la eficacia de una sustancia que tiene problemas de seguridad con los seres humanos, es decir, que puede causar muerte, que puede causar daño, y donde el daño es mayor al probable o al posible beneficio. Tantos años venimos oyendo del dióxido de cloro que yo me pregunto por qué el método, que es universal, que es de acceso universal, que se puede replicar, que pueden replicar cualquier universidad, cualquier instancia de estudio científico, ¿por qué no existe para esta sustancia, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Ustedes mencionaron algo interesante, y yo coincido. Siempre tenemos que tener una mirada crítica hacia el rol de las transnacionales farmacéuticas, ¿no? Que plantean posicionar sus propios productos, que plantean y tienen estrategias de larga data para monopolizar el mercado y para tener mayor lucro, ¿no? Para tener mayores ganancias. Entonces, yo creo que hay que siempre ser críticos y tener una mirada crítica sobre el rol de la industria farmacéutica, pero a la vez el método científico de establecer que algo sirve, eso no está monopolizado por la industria farmacéutica, eso se lo puede realizar en otros contextos fuera de la industria, ¿no? En un contexto académico, etcétera, y no existe para el dióxido de cloro. Entonces, el llamado mío sería a tener cuidado. Esta sustancia no está en ningún país aprobada o en ningún país serio que tenga un equipo serio de análisis, de evaluación de tecnologías sanitarias, no está aprobado para su uso, para ninguna condición. Y en el propio Ecuador se han realizado evaluaciones de tecnologías sanitarias por equipos, yo diría, por un lado profesionales y por otro con declaración de no tener un conflicto de interés, es decir, que no trabajan para la industria farmacéutica, como puede ser, por ejemplo, el equipo de evaluación de tecnologías sanitarias en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como es el equipo de Excelensis, que es un grupo de científicos que realizan este tipo de análisis. No existe la evidencia, no me parece que es un caso de que las grandes industrias farmacéuticas, en este caso del dióxido de cloro, están tratando de acaparar el mercado y prevenir que haya un tratamiento más accesible a la población. Magíster, ¿cómo está? Le saludo a Omar Jaén, ¿cómo está? ¿Cómo está, Omar? Dos consultas sobre este tema para luego pasar al manejo de la pandemia en el país. Sáquenme una duda.
¿el dióxido de cloro es lo mismo que la hidroxicloroquina? No es lo mismo, pero en ambos casos no tenemos la evidencia, digamos, para poder realizar su uso. Tanto en el caso del dióxido de cloro, que, como digo, ni siquiera tiene un estudio, no pasa de la fase 2 de un estudio, de un ensayo clínico, es decir, su seguridad no hay prueba de su seguridad en seres humanos. Es distinto que el otro medicamento que se utiliza para la malaria. Y es un medicamento que, en cambio, ahí lo que se analiza es su eficacia para otra enfermedad, pero que tiene ahí, porque todo medicamento va a tener una serie de efectos secundarios, ¿no? Entonces, en la fase de seguridad tú analizas esos efectos secundarios y estableces si es que los efectos secundarios son demasiado graves y que no vale la pena, digamos, pasar a un análisis de la eficacia terapéutica. Y luego todo medicamento pasa a una fase 4 y continúa perpetuamente en una fase 4 de su uso ya en una población mucho más grande, ¿no? Porque siempre un ensayo clínico es con un número limitado de personas y es distinto cuando ya está siendo utilizado por millones de personas, comienzas a detectar algunos efectos secundarios que tal vez en el ensayo clínico no pudiste detectar. Magíster, le hacía esta consulta porque recuerdo tanto todavía en mi mente ese cóctel que se planteó durante el peor momento de la crisis aquí en Guayaquil, que era paracetamol, acitromicina y plaquinol. Entonces, por eso es que le hacía esta consulta. Ahora, también siguiendo... El 80% de casos de COVID se curan naturalmente. Entonces, cuando escuchamos que dicen, no, es que cientos de personas han utilizado esta sustancia y se han curado, preguntémonos si es que tal vez no se hubiera curado de la misma manera sin utilizar ninguna sustancia. Entonces hay que tener cuidado con esa información anecdótica que corre por ahí y que, claro, nos afecta, ¿no? Como seres humanos decimos, bueno, pero si es que mi vecina hizo tal cosa, le fue bien utilizando tal sustancia o tal medicamento, bueno, yo también lo voy a hacer. Pero esa es una información anecdótica. No sabemos si es que la vecina se hubiera podido curar sin ningún medicamento, sin utilizar esa sustancia. Magíster, ¿y cuáles son los efectos secundarios que causa el consumo del dióxido de cloro? Son varios, podemos ver los análisis clínicos, los análisis de evaluación de tecnologías sanitarias. Lo que sí, toda la información que tenemos en las revistas académicas, en artículos académicos y en procesos de evaluación nos indican que los daños al ser humano son tales que no debería pasar a una tercera fase, es decir, a un análisis de su eficacia, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con realmente con procesos que yo considero que son de marketing, de tratar de promover una sustancia, de tratar de generar también ganancias, más allá de que sea o no de una industria transnacional farmacéutica. Tenemos que tener cuidado como seres humanos de no ingerir una sustancia que pueda causarnos hasta la muerte. Entonces, yo diría, fundamental es la investigación en cada país. Me parece que en el Ecuador hemos avanzado bastante con equipos académicos en las distintas universidades que se han ido formando para poder realizar este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Importantísimo también que tengamos instancias de investigación sin conflicto de interés, es decir, que no trabajen para la industria, que no trabajen por un interés comercial, que puedan mantener la objetividad. Y tercero, diría, la importancia de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, la importancia de que la agencia del ARCSA, en el caso ecuatoriano, pueda también tener una mirada objetiva, pueda estar libre de conflictos de intereses. Eso nos protege como población, porque si tenemos un ARCSA que en cambio favorece ciertos intereses comerciales, podemos estar seguros que puede dejar pasar ciertas sustancias o ciertos medicamentos que posiblemente sean una amenaza para la seguridad de la población y que no tengan una eficacia terapéutica como deberían tener o como dicen tener. Pero el dióxido de cloro es de venta libre. Y segundo, ¿conoce usted si en hospitales, clínicas, en alguno y en alguna parte del Ecuador se está utilizando? Tenemos información anecdótica de que se está utilizando. Y recordemos que una sustancia puede estar a la venta, pero para otra cosa. Por ejemplo,
un agrotóxico, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, que agrotóxicos pueden tener un daño en la salud humana, pueden generar cáncer, pueden generar una serie de condiciones, están a la venta, sí, pero están a la venta para otra cosa, ¿no? Hay desinfectantes para el uso en la casa, para limpiar la casa. Hay cloro, ¿no es cierto? El cloro es tóxico para el ser humano. Si es que lo consumimos en una cantidad que no es la adecuada, es tóxico para el ser humano. Entonces, están a la venta. El hecho de que algo esté a la venta, por favor, no caigamos en pensar que entonces está bien hacer cualquier cosa con eso, ¿no? Ahora, Las sustancias se aprueban para ciertos usos y para el uso en seres humanos, para ingerir el dióxido de cloro, no está aprobado en el Ecuador y no debería estar conforme la evidencia que tenemos. Magíster, y la pregunta también anecdótica. Por supuesto no pongo en duda lo que usted dice, pero para entender un poco por qué tantas personas escriben, nos preguntan y defienden el dióxido de cloro. ¿Será que lo están usando y que les ha ido bien? Y otros que les ha ido mal ya no están vivos para contarlo, no sé. Ese es el tema, Jimmy, que yo pienso que si es que tenemos bueno, primero, el COVID no tiene precedentes a nivel mundial, ¿no es cierto? Estamos atravesando una pandemia que no ha visto el mundo en más de 100 años. Cada día, cada hora, tenemos más evidencias acerca de cómo se comporta la enfermedad. Estamos generando más información y entendiendo mejor. Yo diría que el que se llame, la experticia en cuanto al COVID la estamos generando, se está desarrollando día a día con lo que va viviendo el mundo. Lo que sí sabemos es que un gran porcentaje de personas va a tener coronavirus, un 20%, por ejemplo, va a ser asintomático, ni siquiera va a saber que lo tuvo, ¿no? Posiblemente, si es que no se hace una prueba diagnóstica, ni siquiera va a saber que tuvo la enfermedad. Y un 80% de las personas con coronavirus, de acuerdo a la información que vamos generando, lo sobrepasa, puede eliminarlo de su cuerpo naturalmente, o sea, como con muchas enfermedades, como con muchos virus que son asintomáticos, ¿no? Que un porcentaje de la población es asintomática. Entonces, imaginémonos, si es que 8 de cada 10 personas se curan naturalmente sin nada, y de esas personas, 5 están tomando una sustancia que consideran es la que le puede curar, el hecho de que tome esa sustancia, pues posiblemente no hizo absolutamente nada. Por eso la importancia de un ensayo clínico, que determines ahí sí, con un grupo control, sí, o sea, dos grupos de personas sin coronavirus, un grupo toma un placebo, es decir, no toma nada, toma pastillas de azúcar, porque toma nada, y otro grupo toma el medicamento que se está estudiando, o la sustancia que se está estudiando. Ahí podemos ver qué porcentaje de personas se cura sin el medicamento y qué porcentaje con el medicamento. Porque si es que es igual, quiere decir que no funciona, que no hay una eficacia terapéutica adicional en esa sustancia, en ese medicamento. Pero repito, en el caso del dióxido de cloro, lo que sabemos es que no ha pasado a una fase 3 por una preocupación con la seguridad, con una preocupación de que hace más daño que bien. Entonces, tenemos que tener responsabilidad de no difundir información que es falsa. No hay evidencia que no sea anecdótica del funcionamiento o la eficacia de esta sustancia. ¿Usted puede en pocas palabras evaluar cómo se ha manejado la pandemia en el país? La evaluación que tengo yo, desafortunadamente, la tiene la mayoría del mundo. El Ecuador en este momento es reconocido como uno de los países que peor ha manejado la pandemia. El virus que entró al Ecuador es el mismo virus que entró al resto de países, ¿no? No tenemos una particularidad en cuanto a que la pandemia haya sido más fuerte en nuestro país. Y sin embargo, nosotros tenemos los índices más altos de muertes en exceso y además de letalidad, es decir, de las personas que están confirmadas con coronavirus, el número que muere, por un lado, la letalidad, que por cierto, en nuestro país también está de cierta manera tergiversado, porque hemos realizado tan pocas pruebas que mal podríamos decir que sabemos cuántas personas tienen coronavirus en el país. Además, ni siquiera sabemos cuántas personas han muerto por coronavirus en el país. Y eso es nefasto. Nosotros tenemos
alrededor de 5.000 personas que el gobierno dice que han oficialmente fallecido por COVID y tenemos 25.000 muertes en exceso. ¿Qué quiere decir? En este periodo, ¿no? de marzo a julio de este año, comparándolo con los periodos del 2019, del 2018, esperaríamos un cierto número de muertes. Es decir, año a año el número de muertes no varía enormemente, ¿no es cierto? A no ser que haya algún tipo de problema, ¿no? En un terremoto, por ejemplo. En el terremoto del 2016 murieron alrededor de 700 personas. Esas muertes que se registraron no estaban previstas, ¿no? No era cómo funcionaba, digamos, la curva de muertes en nuestro país. Hoy por hoy tenemos alrededor de 25.000 muertes en exceso. 5.000 dice el gobierno. En ciertos estudios en otros países nos muestran que las muertes en exceso pueden ser hasta 80% por coronavirus. En nuestro país no sabemos, porque no se han realizado. Pero, ¿qué es lo que se hizo mal en el Ecuador, según usted, Magíster? El problema del Ecuador viene de antes. Ni siquiera es solamente el manejo de la propia pandemia, porque ya comenzó este gobierno un debilitamiento del sistema de salud, que nosotros estábamos en un proceso de recuperarlo, de cerrar las brechas que habíamos heredado históricamente de un sistema de salud que por un lado era incipiente, un sistema público de salud incipiente, un ministerio de salud incipiente también, que era joven y que estaba, además, que atravesó periodos como en la década de los 80, de los 90, neoliberales, que lo hicieron un ministerio esquelético. Entonces, estábamos en un proceso de fortalecimiento y ¿qué decide hacer este gobierno? Pues bajo esa misma ideología neoliberal, ¿no? Que el mercado va a solucionar todo, que no necesitamos de Estado. Entonces comienzan otra vez a debilitar esta estructura del Ministerio de Salud, de la autoridad sanitaria, comienzan a desfinanciarlo, comienzan a desvincular a profesionales de la salud, alrededor de 6.000 en lo que vamos, y 3.000 de esas personas habiendo sido desvinculadas durante la pandemia. Eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. ¿En qué país coge y en medio de la pandemia desvincula a profesionales de la salud? Deberíamos de estar pidiendo auxilio a los países vecinos, a nuestros países amigos, para que nos puedan apoyar a responder. Entonces, el contexto en sí ya partimos de una situación compleja en el Ecuador. Y luego ya dentro de la pandemia, las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, etcétera, ¿para qué sirven? Para ganar tiempo, porque no podemos estar en una situación de todo el mundo recluido en sus casas para siempre hasta que haya vacuna. Pero ¿para qué servía? Para bajar el número de contagios y poder realizar un seguimiento de contactos, es decir, detectas un caso positivo, armas un cerco epidemiológico, sigues a sus contactos y solamente aplicas las medidas de aislamiento a las personas que están en efecto afectadas por el coronavirus. Eso es lo que han hecho los países que lo han hecho exitosamente. Pero cuando no tienes recursos humanos para hacer eso, cuando ni siquiera tienes la voluntad política para hacer eso, porque eso es lo que hemos visto en el... Magíster, le voy a hacer de abogado del diablo. Dígame. Todos los países tienen su registro. Así que el Ecuador también caería en eso. Pero ¿cuánto subregistro? En el caso de muertes en exceso, el Ecuador también es uno de los países con el mayor subregistro, porque estos análisis que estamos haciendo aquí en el Ecuador, de comparar las muertes que veníamos teniendo en años anteriores con las actuales, ese mismo análisis se hace en otros países también y detectan, sí, claro, un subregistro, pero o sea, de 5.000 muertes, por ejemplo, en otro país que puedan tener, tienen muertes en exceso 6.000, es decir, hay 1.000 muertes en exceso que no están bien verificadas, que no sabemos si es que es por coronavirus, si es que son muertes maternas, si es que son muertes por otras causas, por la saturación de los sistemas de salud, pero en otros países ese subregistro es mucho menor que en el Ecuador. El Ecuador es uno de los países con mayor subregistro, con mayor número de muertes en exceso. No hay por dónde salirse, no hay explicación, o sea, por parte del gobierno, no hay cómo justificarse. Es realmente nefasto lo que pasa. El gobierno dice que fue uno de los primeros en tomar medidas como cierre de fronteras y el aislamiento. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué pasó? Mire, en verdad sí, fue uno de los primeros y yo lo reconocí, ¿no? Qué bueno, dije, porque realmente necesitamos esto, necesitamos controlar la cosa, pero ¿para qué? Porque el tiempo genera oportunidad para fortalecer la capacidad de atender casos. Mire lo que está pasando ahora en Quito. Esto fue desde febrero que sabíamos que iba a suceder, ¿no? O sea, y supimos lo que pasó en Guayaquil, ¿no? Que tal vez Guayaquil, como fue antes, no estaba preparado el gobierno. Bueno, pero prepárense, pues.
Estamos ya en julio. ¿Cuántos meses? 4 meses y medio después y no tenemos la capacidad. No, hay personas que se mueren en los hospitales porque no tienen tanques de oxígeno, por favor. Eso es una indolencia que no tiene nombre, que es criminal. Entonces, el tiempo, sí, muy bien tomar las medidas, pero no tomas las medidas de aislamiento para dejar pasar el tiempo y a ver si es que se va mágicamente el virus. O sea, tomas esas medidas para tomar tú las medidas como gobierno, para prepararte mejor, y no lo hemos visto. Entonces, Magíster, entonces donde probablemente ha habido la falla más sensible es en el proceso del aislamiento. Allí es donde usted considera que estuvo el lado flaco. Yo creo que el lado flaco fue porque durante el aislamiento, durante el tiempo, cuando las personas estaban en sus casas, cuando había más cuidado sobre eso, el gobierno no hizo nada para prepararse. ¿Qué hicieron otros países? Tomaron las mismas medidas. La población, por favor, quédese en sus casas, distanciamiento social, aislamiento, etcétera. Pero mientras hacían eso, se iban fortaleciendo, pues, ¿no? Iban pidiendo apoyo para recursos humanos, tal vez hasta del extranjero. Iban fortaleciendo sus capacidades con camas hospitalarias temporales, por ejemplo. Iban comprando equipamientos, iban comprando insumos. Y además, y tal vez lo más importante, es que al tener menos casos, dado por el hecho de tener medidas de aislamiento, etcétera, tú puedes como sistema de vigilancia establecer cercos epidemiológicos puntuales a aquellas personas que tienen el coronavirus. A eso me quise referir justamente, quise decir cercos epidemiológicos. Allí seguramente estuvo la falla. Porque mire, ahora hacer un cerco epidemiológico es casi, o sea, tienes que hacer miles, es imposible, está fuera de control. Hay una transmisión comunitaria ahora que está totalmente fuera del control del gobierno. Y si es que no vuelven temporalmente a tener medidas de restricción de la movilidad hasta controlar un poco el número, no van a poder controlar esto. Y no vemos ninguna voluntad política de hacerlo. Y ojo, yo entiendo que en nuestro país, con el grado de pobreza que tenemos, con la inequidad que tenemos, la gente no puede estar en sus casas para siempre, por favor, se van a morir de hambre. Las personas que dependen, casi 30% de nuestra población que vive en la pobreza. Entonces, no es una cuestión de estar para siempre aislados. Y ese es un falso dilema, porque no debería ser así. Por un lado, el gobierno tendría que apoyar económicamente a las familias que dependen del día a día. Eso se ha hecho en otros países y no me vengan con lo que no hay presupuesto. Si es que pueden pagar $1.500 millones anticipadamente en deuda externa, bien podrían haber utilizado ese presupuesto para salvar vidas. No lo decidieron hacer. Analicemos un poco el tema, ya vimos la parte hacia atrás que estuvo, según su visión, muy mal. Ahora veamos nuestro presente. Si bien Guayaquil sigue siendo la ciudad con más casos, pero ya está como que, digamos que estabilizado por el momento. Pero tenemos Quito, tenemos Cuenca, tenemos Bahía de Caracas, tenemos Ambato también que ya está preocupada, Chone la situación, Rocafuerte. Y vemos que hay estos conflictos entre el COE nacional y los COE cantonales. Por ejemplo, hace breves minutos el COE nacional le acaba de decir que no al COE de Cuenca, que no va a aumentar el toque de queda, que no van a imponer ley seca y que van a seguir las reuniones sociales de hasta 25 personas. ¿Cómo ve este conflicto? Porque también no deja de ser conflicto de poderes entre el COE nacional y los COE cantonales. Sinceramente, yo creo que el COE nacional está actuando bajo o velando por otros intereses, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que terminamos como Ecuador velando a los miles de muertos que podríamos haber evitado, ¿no? Yo creo que están velando por intereses comerciales que piensan que, bueno, si es que no tenemos las medidas de control, vamos a nuevamente impulsar la economía. Así no va a funcionar. No va a funcionar. Y ningún país serio, ningún gobierno serio ha tomado ese tipo de medidas. Si es que no pueden controlar la transmisión del virus, si no pueden controlar el contagio que se está dando a nivel comunitario ahora, no podemos reactivar la economía y hacernos como que no sucede nada. Entonces me parece bastante irresponsable y preocupante. Disculpe, magistro, ¿usted cree que hay que volver a las medidas de confinamiento en Quito, al menos? Yo creo que temporalmente tenemos que hacerlo, sí, para que bajen el número de casos, para que pueda el gobierno realizar un seguimiento de los casos positivos y los contactos, realizar cercos epidemiológicos, poder focalizar las medidas de aislamiento en aquellas personas que han estado expuestas al virus para no tener que confinar a todo el mundo, porque eso no va a funcionar.
pero tampoco va a funcionar el que salgamos todos y nos digan qué va a pasar con el tiempo como que fuera obra de magia. Eso no ha pasado en ninguna parte del país, del mundo. ¿Por qué piensan que va a pasar en nuestro país? Entonces sí, yo considero que sí deberíamos tener medidas más estrictas temporalmente y con apoyo económico del gobierno que tiene el presupuesto, porque ha sido una cosa de que priorizan, han priorizado la deuda externa anticipadamente, y ojo, que 2 semanas después de que pagaron anticipadamente la deuda externa, el propio Banco Mundial recomendó a los países no hacer ese tipo de cosas, porque es una desfachatez hacerlo, porque dicen, no, es que estamos velando por el futuro. ¿Cuál futuro? Estamos en la peor pandemia que ha pasado el mundo en 100 años. Este es el momento, cuando toda la responsabilidad que hayamos tenido en la parte económica tiene que servir para salvar las vidas de la gente. Y no hemos visto eso. Yo sí pienso que deberíamos pasar a tener medidas más estrictas, pero nuevamente, no para siempre, temporalmente. Y eso implica que el Ministerio de Salud dé un giro y el gobierno nacional financie el sistema de salud, realice las contrataciones que se tengan que realizar, organice un sistema de vigilancia comunitaria para poder hacer seguimiento de casos y poder focalizar las medidas de aislamiento. Gracias a Karina Vance, magíster Karina Vance, ex ministra de Salud, por su interesante exposición hoy día. Un buen día, abrazo virtual para usted, magíster. Muchas gracias.